Hola, bienvenidos a una nueva versión de BTG Talks. Estamos con Benjamín Labatut. Yo soy Roberto Careaga, periodista del Mercurio. Y en esta versión vamos a hablar de literatura, ciencia, locura también. Y espero que lleguemos a una frase que de alguna manera creo que define la obra de Benjamín, que él mismo la dice, ¿no? Cuando dejamos de entender el mundo. En libros como Un verdor terrible y Maniac, que están acá, Benjamín ha transitado un camino de la ruta de los científicos, ¿no? Del siglo XX, físicos y matemáticos, que han descubierto algunas de las cosas más inquietantes y luminosas de nuestra época. Mecánica cuántica, descubrimientos físicos, han visto agujeros negros, teoría de las cuerdas y una serie de cosas que nos han llevado a, como les decía, grandes iluminaciones, pero también grandes oscuridades, ¿no? Las principales tragedias tuvieron a estos científicos como John Boyd Neumann, de teóricos de fondo, ¿no? Entonces quería preguntarte, Benjamín, antes que nada, ¿de dónde ha venido tu deseo de contar la vida de estos hombres, digamos? ¿Qué te ha llevado a escribir sobre ellos y tratar de entenderlos, ¿no? Y bueno, después me cuentas si efectivamente dejamos de entender el mundo o no. A mí siempre, desde siempre, he tenido una obsesión con una sospecha sobre lo que hay como en la esencia de las cosas. Y eso, no hay tantos caminos que busquen como mirar tan adentro. Y así que yo llego a la ciencia desde una pulsión que es bastante contraria a la ciencia misma, porque tiene que ver un poco con las preguntas, muchas preguntas que son, por así decirlo, metafísicas y que la ciencia excluye, o que la filosofía considera juegos del lenguaje, o que presentan contradicciones que son, al parecer, irresolubles. Y la ciencia, como tiene una particular mirada sobre la realidad, en muchos casos se topa con estos límites, con los límites del pensamiento, con cosas que no son comprensibles o con cosas que son como contrarias al sentido del mundo. Y en respuesta cuando dejamos de entender el mundo, yo creo que es el momento en que el ser humano se vuelve maduro, en que lo que se deja atrás son explicaciones simples del mundo, historias simples. Esas historias simples con que nosotros ordenamos nuestra percepción, nuestros valores, nuestras sociedades, los valores simples con que todos vivimos nuestras vidas, ¿no? Todos creemos en ciertas cosas profundamente. Esas creencias no son solamente necesarias como para que uno sepa dónde está el bien, cuál es el camino, dónde está la virtud. Yo creo que son hasta necesarias para la percepción. Yo creo que incluso nuestro aparato perceptivo necesita como tener una cierta historia, ojalá una historia sencilla, coherente. Y lo que ocurre es que en el siglo XX, como en muchos otros momentos de la historia humana, hay como una especie de despertar, porque nos topamos en la materia, nos topamos en el mundo físico, con muchas de las contradicciones o con contradicciones similares a las que tienen que considerar, por ejemplo, los místicos cuando se acercan peligrosamente a la singularidad que algunos llaman Dios, digamos. Entonces yo llego por un camino bastante contrario, bastante poco racional, y me topo un poco con lo mismo. El tránsito que has seguido como escritor, pienso, ¿no? Tuvo un punto de inflexión de alguna manera, porque tú publicaste primero un volumen de cuentos que pareciera ser bastante tradicional, que es La Antártica empieza aquí. Pero después hubo un silencio y escribiste Después de la luz, un libro que ya es más hecho de fragmentos y notas y citas, una especie de cuaderno de notas, que tú incluso ahí relatas que hay un camino personal para llegar ahí, un camino de crisis, ¿no? Y de ahí sale un formato de escritura que es Un verdor terrible y después Maniac, quizás más sintetizado, donde empiezas a escribir una textura que ya no es ficción, que ya no es no ficción,
que ya no son novelas, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito desde pasar desde la ficción más pura de los cuentos, que es ese género elemental, hasta llegar a esta sustancia que trabajáis hoy día, que es como indeterminada? Si tú lees en los cuentos de La Antártica empieza aquí, es gente que está buscando llegar al límite. La mayor parte son escritores, ¿no? En el primer cuento de ese libro hay un periodista que quiere ser desesperadamente escritor y se topa con alguien que le ofrece un camino de transformación peligroso, que sabe que puede terminar en la locura, en la muerte, donde en el fondo se ofrece el típico pacto con el diablo, ¿no? Sabiduría o talento a cambio de algo, Y eso se repite en varios de los cuentos. Y eso se repite porque yo creo que es inevitable, es parte del camino del arte, es parte del camino de la literatura, ¿no? Como si tú quieres comprender ciertas cosas de la realidad, a veces es necesario correr ciertos riesgos, a veces es necesario poner en jaque tu aparato perspectivo o pasar por una crisis. Y sin ese tránsito es muy fácil quedarte solamente con lo que tu punto de vista te muestra del mundo. El problema es que alterar tu punto de vista es peligrosísimo para cualquiera, no solamente para alguien que escribe, para una persona que hace cualquier cosa. Irradiarse con dosis de extrañeza, ¿no? O empezar a considerar el mundo bajo perspectivas que son arcaicas o que bordean digamos que están situadas en los bordes del sentido, con la secreta esperanza de que uno va a poder acceder a algo que uno intuye, pero no puede conocer. Y para mí todos los libros, mis libros favoritos, y la razón por la cual me gusta la literatura, es porque yo sentía que en los libros siempre estaba un sentido mayor oculto, como codificado. Y los libros que más me gustaban eran aquellos que apuntaban a eso. Es un poco como lo que uno ve en la época de Bob Dylan, cuando estaba tomado por el espíritu y cuando le preguntan cómo escribías esas cosas. Y él dice, no sé, ya no soy esa persona, no sé quién. Esa cosa que tienen algunos artistas de estar tomados por el espíritu. Entonces en el primer libro había una búsqueda muy grande de eso. Y lo que pasó fue que por distintas circunstancias, yo a cierta edad me di cuenta de mi falta de talento, de que habían ciertas cosas que no se daban naturalmente en mí, y busqué hacer un pacto con el diablo. O sea, uno trata de decir, bueno, hay alguna posibilidad de llegar a algo nuevo y ¿qué hay que hacer? Y por eso yo empecé a escribir cuando ya tenía, no sé, 25, 26 años. Y veía a otras personas que tenían, no sé, por ejemplo, me topé con la música de Chinoy. Y yo escuchaba a Chinoy cantando en escenarios chiquititos, y era una columna de aire, era una manifestación de otra cosa, más grande que él. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace para llegar ahí? Y me acerqué a Chinoy y lo busqué, y terminamos conversando mucho tiempo, y no les puedo contar exactamente lo que me dijo, pero siempre hay un camino. Lo que pasa es que yo creo que hay poca gente que está dispuesta a hacer lo que hay que hacer, como para acercarse un poquitito a versos como los que escribe Chinoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un montón de cosas peligrosas, porque lo que estás buscando es lo que Roberto Calazo llama la mayor forma de inteligencia a la cual se puede acceder, que es la posesión. Tú estás buscando ser tomado por algo. Hay gente que está naturalmente tomada, hay gente que no puede incluso controlarlo, ¿no? Pero si tú no tienes eso, lo único que te queda es seguir las instrucciones, y los ejercicios están disponibles en todas las tradiciones. En la tradición cristiana a la que pertenecemos nosotros, siempre ha habido un camino esotérico, siempre ha habido como
yo desde niño siempre me atraían los monasterios, el silencio, el contacto directo con ese tipo de cosas. Pero también están las tradiciones del budismo, hay una serie de sustancias que hay que tomar en el orden correcto, en la dosis correcta, pero lo que estás buscando es un poco un cierto desorden y no sabes cómo vas a salir al fondo de eso. Y si te fijas, yo una vez que, obviamente me pareció que escribir sobre cualquiera de mis experiencias personales era una lata y muy poco interesante, pero sí me permitió entender y conectar cuando, por ejemplo, esto le pasa a Werner Heisenberg, ¿no? Hay ciertas personas que pasan por estas cosas, y eso incluye desde, no sé, carpinteros en el año 0 y físicos cuánticos en 1920. Entonces, es un momento donde algo más grande se manifiesta a través nuestro. ¿Y cómo es el tránsito, el camino desde meterte en esos caminos esotéricos, esa idea, hasta la escritura misma, ¿no? Hasta el trabajo de escribir un libro? Porque ahí hay un camino racional muy concreto de escribir, de armar estructura. Sí, pero eso viene después. Eso viene mucho después. O sea, yo ahora tengo 44 años y no haría ninguna de las cosas que hice. Ninguna. Y lo que uno desarrolla una cierta como sospecha, una cierta y una afinidad, ¿no? Hay como ciertos aspectos que son, ¿cómo diría?, muy oscuros y a los cuales si tú tienes una predisposición hacia ciertas cosas, ¿no? Hacia cosas que son abismales, hacia cosas que son... Si tú empiezas a sentir, por así decirlo, los problemas que hay en el reverso del ser, si tú empiezas a intuir las mismas paradojas que animan ciertos aspectos de la ciencia o que se ven en la parte más esotérica del budismo, como, ¿no? Cuando se te presenta algo como shunyata, que es como una especie como de vacío preñado, cuando te ocurre eso, eso puede ser muy creativo, te puede abrir un camino que puedes recorrer durante mucho tiempo o puede ser completamente destructivo y que tú caigas en el silencio, porque en realidad si tú avanzas en esa dirección, si tú avanzas hacia cualquier misterio grande, te lleva al silencio, te lleva a no querer ensuciar el mundo o la experiencia con palabras. Entonces, escribir un libro es traicionar la experiencia. Entonces la tradición está como en el corazón de la literatura, porque cada vez que tú quieres transmitir algo verdadero, bello, algo que te ha costado, por así decirlo, una parte de tu cabeza o una que lo vas a traicionar, la literatura en ese sentido clava las cosas con palabras y eso es como un entomólogo, ¿no? Estás matando lo que más quieres, estás atravesando un cuerpo vivo para fijarlo en una página y eso lo mata. Entonces todos los libros están fracasados desde el principio, todo proyecto es medio inútil. Y uno tiene mucha suerte si es que se dan una serie de circunstancias en que generas algo vivo. Es muy difícil, es muy difícil. Yo siento que la mayor parte de los libros nacen muertos, no por problemas de los escritores que los hacen, sino porque el proceso mismo de poner ciertas cosas en palabras los aniquila. Entonces, ¿cómo no hacer eso? Implica no solamente la parte que hablas tú, que es la parte racional, tomar una idea y tratar de rodearla, ¿no? Lo más difícil es la parte ritual de la escritura, que es una invocación. ¿Cómo se hace para invocar algo? ¿Cómo se hace para no espantar el espíritu? Eso es como, para mí, esa es la dificultad de cada libro. ¿Cómo haces para que algo contenga el misterio que tú realmente estás intuyendo que está ahí? Y eso requiere operaciones que, por así decirlo, son de lo no racional. En Verdor Terrible, que es la historia de varios científicos, semblanzas, personajes, sujetos que llegaron a descubrir cosas maravillosas
en situaciones bastante inquietantes, digamos. Y hay una escena de un científico que por supuesto voy a mencionar mal, voy a decir mal su nombre y espero que me corrijas, digamos, que es Karl Schwarzschild. Dilo tú, por favor. Karl Schwarzschild. Bueno, él en un momento, en la Primera Guerra Mundial, está en el frente de batalla y le escribe una carta a Einstein comentándole que ha resuelto las ecuaciones de la teoría de la relatividad. Y efectivamente lo hace, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa historia y cómo, qué ves en ese momento, ¿no? Esa oscuridad total de estar en la guerra al borde de la muerte y sin embargo encontrando un problema central de la ciencia de la época? Es que ese es un gran ejemplo porque para mí así es como yo sé que he encontrado algo que me llama la atención, porque yo lo escuché, fue un comentario al pasar de un físico de cuerdas que se llama Brian Greene, que es la persona que dirige el World Science Festival, que es el festival de ciencia más interesante a mí me parece a nivel mundial, y él lo menciona en una conversación sobre la relatividad general, como si nada, dice, bueno, y la primera solución exacta, porque había muchas soluciones a las ecuaciones de Einstein, Einstein también había encontrado, pero eran aproximaciones porque son ecuaciones endemoniadamente difíciles. Y la primera solución exacta la genera Karl Schwarzschild, que en ese minuto era teniente, estaba peleando en el frente de la Primera Guerra Mundial, estaba en las trincheras, tenía el cuerpo ya siendo como corrompido por una enfermedad necrotizante, y sin embargo le manda una carta que dice como, querido Albert, he tenido tiempo entre medio de esta guerra, con las balas pasándome por encima de la cabeza, para darme una caminata por la tierra de tus ideas. Y para mí ahí está todo, por varias razones. Primero, la primera solución inmediatamente arroja dos resultados imposibles, dos singularidades, dos momentos, bueno, en este caso, espacio-tiempos, donde, que es el centro del agujero negro, la singularidad al centro del agujero negro, y la otra singularidad en el borde, que se llama el horizonte de eventos, que es el momento más allá del cual el espacio se curva infinitamente y tú ya no puedes escapar. Entonces, esas dos cosas que, por supuesto que Schwarzschild pensó que eran errores matemáticos, porque la matemática está llena de singularidades. Y Einstein también dijo, bueno, estas cosas las vamos a resolver después. Es increíble que porque es el momento en que una mente humana toca en un agujero negro. Una zona del espacio-tiempo que contradice todas nuestras nociones, porque contiene puntos de densidad y de curva infinitos, que no hacen sentido. Entonces, ¿por qué es tan fascinante? Porque afirma la teoría y la niega al mismo tiempo. Es lo que convenció a muchos colegas de Einstein que Einstein tenía la razón, pero al mismo tiempo plantea un espacio, una especie como de punto ciego, ¿no? Como una mancha negra que surge junto con la luz. Y esas dos perspectivas, cuando la luz se vuelve tan brillante que literalmente abre un agujero negro, esas son como las zonas de la realidad que a mí me fascinan. Si además de eso tenemos un hombre que está luchando en una guerra, ¿no? Un judío que pelea por alemanes que luego van a aniquilar a la gente que comparte su historia, lo vuelve sencillamente fascinante. Yo tuve que inventar muy poco en esa historia. ¿Cuánto te importa la ficción? Estoy pensando en que los personajes de un Verdor Terrible y sobre todo en Maniac son personajes reales que uno puede rastrear sus vidas en internet o en libros, puede saberlos, puede conocerlos, ¿no? Pero conectar a este científico que del frente resuelve un problema imposible, su vida real, con Einstein, con John Boy Newman, o con otro de los científicos, por ejemplo Fritz Haber, que va a descubrir de alguna forma ese gas que va a ser tan dramáticamente dañino durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vas conectando esas vidas, digamos, para hacer una novela? Primero, ¿es una novela? También habría que ponerla no entre es una medio. novela. Porque he escuchado hablar una frase que decía Borges, ¿no? Coats of many colors, ¿no? O sea, un tapiz de muchos colores, ¿no? Que vas conectando espacios con una especie de rompecabezas. Yo no lo veo como una novela, tampoco me importa mucho el título que le pongan. En estricto rigor es un ensayo que contiene un párrafo de no ficción, entonces no sé cómo se llama eso. Un ensayo de no ficción que contiene, un párrafo de ficción, luego son 2 cuentos, después una novela y luego una crónica semi-biográfica. Entonces no sé lo que es eso y da un poco lo mismo. Pero la ficción, a estas alturas
estoy un poco convencido de que la ficción es una especie como de modo del conocimiento, es una especie como de instrumento, de arma, es un mecanismo para construir sentido en un universo que en esencia, por lo menos según el punto de vista de la ciencia moderna, no lo tiene intrínsecamente. Entonces la ficción es algo fundamental, es algo casi mágico. Yo por eso siempre utilizo los mecanismos de la magia en el sentido ritual, hago referencia a la magia, me interesa, la practico, me fascina, porque es como si fuese una capacidad humana, casi como de la misma manera en que nosotros tenemos instrumentos para sondear lo que es oscuro, ¿no? Telescopios, todo tipo de instrumentos mecánicos para ahondar en la luz y en la oscuridad del mundo exterior. La ficción es una forma de visión que construye sentido, es una forma de sondear, por así decirlo, el territorio alocado de nuestra imaginación. Entonces no es entretención y no se trata, es una cosa muy particular porque es algo que construye verdad mediante la imaginación, mediante la distorsión, mediante la mentira. Todas esas operaciones que en el mundo real lo que hacen es generar distorsiones de la realidad, en la ficción bien hecha te abren el sentido, te permiten ver cosas que no te permitiría ver ningún instrumento, por así decirlo, externo. Entonces yo la ficción, que tiene muchos mecanismos, los empleo de distintas formas. A veces es collage, a veces es juntar dos historias que son ciertas, pero que no tienen ningún punto de engarce y yo las junto. A veces es, en el caso de Schwarzschild, la historia no requería mucha ficción, pero sí había algo fundamental que solo puede contestar la ficción, y es qué ocurre cuando un ser humano, cuando la mente de un ser humano toca un agujero negro. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Y entonces yo lo que hice fue inventar lo que ocurre, porque obviamente no podemos acceder, no hay ningún método para acceder al interior de la mente humana, ninguna. La literatura que yo sepa es de las pocos, o sea, todavía no tenemos. Ahora hay algunos programas que son capaces de leer las imágenes que vemos en sueños, ¿no? Pero uno lo que conoce del interior de otro ser humano lo conoce a través de la palabra, y la literatura nos da esas vistas. Entonces, en el caso del verdor, de un verdor terrible, yo la ocupo a cuentagotas, porque creo que es como una especie como de veneno, ¿no? Es un veneno que, al igual que los venenos en la medicina, es corrosivo, es destructivo, distorsiona, y sin embargo te permite acceder a verdades interiores, a verdades que los hechos del mundo no tocan, o que los hechos del mundo apuntan hacia allá. Porque nosotros, los seres humanos, no vivimos en el mundo real, vivimos en el mundo humano, enfantasmado. Hemos, por así decirlo, hemos puesto una capa de sentido sobre la realidad, lo hemos como bordado con símbolos y con palabras, y así lo habitamos, y así podemos habitarlo. Entonces, si bien a mí me encanta el impulso de la ciencia, de llegar a la esencia de las cosas, de quitar estas capas de sentido, ¿no? Como de decir, bueno, si sacamos al humano, como si se pudiese, pero si sacamos al humano de por medio, ¿cómo es el mundo? La literatura es todo lo contrario, es como tú bañas la realidad con palabras y tratas de encontrar el sentido son sentidos más oscuros, contradictorios, paradojales. ¿Quiénes son tus maestros, tus profesores, tus escritores, los autores que estás pensando ahora, digamos? Tengo muchísimos. Yo escribo desde la admiración y no puedo escribir sin eso. O sea, no puedo escribir sin tener un modelo. Cada vez que empiezo un texto pienso, bueno, esto lo voy a escribir a la manera de alguien, ¿no? A la manera de Bruno Schulz, a la manera de Juan Forn o de Fleur Jaegui, ahora que estoy pensando en textos nuevos, la manera en que ella hace estas mini biografías, ¿no? O Marcel Schwab, Borges. Hay un escritor inglés que se llama J.A. Baker, que, mira, él es un ejemplo increíble porque es un hombre que escribió solo 2 libros, que en realidad se compran como uno, que se llama El Peregrino. Y J.A. Baker se pasó casi 30 años caminando por los campos de Inglaterra, siguiendo y observando halcones peregrinos. Y escribió un libro que se llama El Peregrino, que es puro éxtasis, que es cuando la observación ya pasa a ser participación. Es como cuando los santos elevan su conciencia
hasta que empieza a tocar el terreno de la divinidad, ¿no? Y eso él lo hace con un ave. Hay párrafos ahí escritos en un estilo que no se había visto desde Joseph Conrad, y es un tipo gordito, con anteojos, completamente quitado de bulla, que genera para mí un objeto sagrado, donde tú puedes acceder al peregrino justamente a través de las herramientas de la literatura, de una manera que es superior a cualquier estudio científico que se haga, a cualquier filmación. Es casi como si tú pudieses ser esa forma participativa que tiene la inteligencia literaria de presentar el mundo. Pero también tengo maestros personales. A mí me enseñó a escribir un poeta chileno que se llama Samir Nasal, un poeta chileno que me enseñó lo más importante, porque él no publicó ni siquiera un verso en vida, ni una palabra. Murió y tenía unos tuppers gigantes con las cosas que había escrito. Y eso que le generaba dolor y que fue un misterio durante toda su vida, tuvo muchos alumnos. Esa cosa misteriosa donde era como hacer literatura desde el silencio, como escribir y al mismo tiempo estar en oposición a la publicidad, a la participación, a la lectura. La literatura como una especie como de Ouroboros, de una serpiente que se come la cola. Esa pureza, para mí, yo no la voy a olvidar nunca. Y sin Samir yo no habría escrito nada. Benjamín, tú me estabas hablando recién de Baker, del peregrino, que pasó 30 años, ¿no?, buscando el peregrino, investigándolo. Yo sé que tú no has pasado 30 años buscando a los científicos que estás haciendo, pero sí entiendo que el trabajo de tus libros es bastante obsesivo, intenso. ¿Cómo buscas a estos personajes? Porque no son sujetos que estén en el habla cotidiana. Estos científicos que pueblan tus libros no están en el conocimiento popular, ¿no? ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo buscas su historia? ¿Cuántos papers lees? ¿Cuánto internet? ¿Cuántas vueltas das? Me doy todas las vueltas. A mí siempre se me ha dado bien consumir información de manera excesiva, desde chico. Yo era un pendejo con insomnio, entonces me leía mis libros y luego leía los libros de mi familia. Es como siempre he sentido que una de las formas del despertar es a través como de un vampirismo informativo, como que si uno pudiese llenarse la cabeza con tanta información que luego tu inconsciente empieza a hacer el trabajo sin que tú estés tan involucrado. Entonces el mecanismo es ese, el mecanismo con que elaboro un libro tiene dos partes, ¿no? La parte que se puede explicar. Y ahí es sencillo, porque es como... Tengo la suerte de que mis obsesiones son bien específicas, están todas ligadas a la lógica, cosas muy abstractas, sobre las cuales no es que haya una tonelada de información. Porque en una historia yo estoy tratando de entender la epifanía de Schwarzschild, el momento en que su mente toca el agujero negro. No su biografía, no cómo trataba a su esposa, que la trataba muy bien, ese un hombre bueno, no es común entre estos tipos. Yo quiero entender su espíritu, yo quiero entender el alma de estos personajes. Entonces, primero tú te expones, consumes toda la información posible, pero lo más importante es un trabajo que no estás realmente haciendo tú, como tu parte racional, ¿no? Está ocurriendo en sueños, está ocurriendo en la noche, está ocurriendo mientras lavas los platos, mientras le hacís el almuerzo a tu hija. Es como, esa es la parte que escribe bien. El resto uno torpemente avanza y trabaja en la estructura y funciona mucho con simpatía. Ahora, por ejemplo, estoy estoy fascinado y desesperadamente tratando de entender la lógica que subyace a estos seres matemáticos que estamos creando, y que es una lógica que tiene sus inicios, sus orígenes, en un hombre que cruza un campo y escucha la voz de Dios que le dice que va a descubrir las leyes del pensamiento. Entonces, es como, insisto, es como cazar fantasmas, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que el lenguaje te puede entregar y hay otras cosas que solamente se sienten con otro órgano del cuerpo.
Y hacer esas dos cosas al mismo tiempo, esa es la pega. Esa es la pega de cualquier persona que escriba. John Boy Newman, el personaje central de Maniac, no es un fantasma, ¿no? Es un sujeto de carne y hueso. Fue un tipo, un brillante, pero también que con su aporte hizo tambalear el siglo XX de alguna forma, porque fue parte del proyecto Manhattan, parte del proyecto, parte de sus investigaciones nos llevaron a la bomba atómica y a la bomba de hidrógeno, y hoy día nos llevó a estar en este mundo sumido en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo llegaste a él? ¿Qué fue lo que te dijo este es un personaje, digamos? Yo estoy fascinado con la capacidad que tienen algunos seres humanos de penetrar a través de la lógica, a través del pensamiento. La lógica para mí se ha convertido como en mi guía, y yo no lo entiendo porque yo no entiendo de lógica. La he estudiado, me he tratado de acercar, es algo completamente ajeno a cómo funciona mi cabeza. La lógica es una especie como la lógica es el primer nivel de la matemática moderna, y para mí la matemática es como el sistema de símbolos que más hondo llega, más que las palabras. Es el más misterioso porque además es un idioma que conoce un porcentaje ínfimo de la humanidad. O sea, la mayor parte de nosotros no entendemos ni las operaciones del álgebra, ¿no? Y sin embargo están estas figuras como von Neumann. Y von Neumann, yo creo que te equivocas cuando dices que es un personaje de carne y hueso, porque hoy en día von Neumann es como un fantasma, es como la tercera persona de Dios, es como el Espíritu Santo, que está en todas partes. Está en la arquitectura de tu celular, la arquitectura lógica de los computadores, es una presencia que toca todas las áreas de la ciencia moderna, es una mente que realmente no tenía ningún punto de comparación. Yo llegué a él a través de los documentales de Adam Curtis. Adam Curtis es una persona, este documentalista inglés que tiene esa capacidad de demostrar cómo esta cosa muy divorciada de la carne, muy particular, que tal vez nadie entiende realmente, luego toma cuerpo y es capaz de transformar nuestras vidas. Y eso lo hace con casi todos los temas que él toca. Y von Neumann estaba en sus documentales, en pequeños momentos. Y cada vez que apareciera para mí era como, quiero que siga von Neumann. Y le pregunté por qué no había nunca hecho un documental y me dijo, es demasiado abstracto, es demasiado difícil. Y para mí es como que me digan algo es demasiado abstracto, es como, bueno, ok, ese es el tema del próximo libro, eso es lo que a mí me interesa, es como cómo se puede tomar algo tan abstracto y convertirlo en algo que te caliente, en algo que te sea atractivo, digamos, a tu lado libidinal. Y von Neumann también, además de los documentales de Curtis, aparecía siempre como esta figura como incomprensible. Las cosas que sus contemporáneos decían de él, para mí eran irresistibles, porque su amigo dice, solo él estaba verdaderamente despierto, fully awake, completamente despierto. Y como a mí la otra cosa que me interesa es el despertar. Y dije, bueno, ¿cómo es un despertar en la ciencia? Y al parecer un despertar en la ciencia es tan peligroso como el despertar de un tipo que cuida cabras en el desierto, ¿no? Hay como una ola que nace desde esos despertares y que quema al mundo entero. Von Neumann no se vuelve loco, de hecho. No estoy seguro, pero probablemente que sí sea una especie de locura porque cree que puede crear una nueva forma de vida. Pero porque termina creando la base para la inteligencia artificial. Pero él no se vuelve loco en realidad. Nunca termina una clínica ni nada, sino que es un tipo cuerdo. Y que no tiene, peligrosamente cuerdo porque no tiene problemas, según cuentas en Maniac, en colaborar fuertemente con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y con quien tenga dinero, ¿no? La plata no le interesaba, pero le interesaban las armas, los tanques, las explosiones. Era alguien que tenía como, viste que a los niños les gustan las pistolas, los tanques. Hay una especie como de gusto por la guerra muy grande en von Neumann. Es como si fuese una divinidad de ese lado. Pero y en ese camino que te gustan las armas, los juegos, parecía que su moral fuera débil, ¿no? Fuera gris, fuera una zona donde no le importara el otro, digamos.
Porque muchas de las cosas que hizo se aplicaron para hacer armas realmente destructivas. Bueno, hay genios morales que son pocos también, ¿no? Y si uno ve, la moral es una de esas cosas que a mí me aburre mucho, porque todos sabemos minuto a minuto dónde está el bien. Yo creo que eso lo sabemos todos. Y todos sabemos que la mayor parte de las veces no hacemos el bien. El juicio moral en mis libros, yo trato de exponer así un poco los hechos, y ahí si alguien quiere considerarlo un monstruo o un genio, ojalá que lo considere de los dos puntos de vista, porque es las dos cosas. Ahora, con von Neumann, lo que a mí me fascina, y en general con las cosas que yo escribo, obviamente me gusta mostrar el lado demoníaco de la vida, porque creo que el lado demoníaco de la vida es la tierra más fértil para la literatura. Yo creo que la literatura es como un estudio de la sombra, es como un arte oscura. Y una de las mejores es como la última arte oscura. Todas las otras artes están muy luminosas, ¿no? La ciencia está enamorada de la luz y de lo visible. Y para lo invisible, no solamente dicen que no, o sea, dicen que no existe. La gente ya está profundamente convencida de que lo invisible no existe. La literatura es estrictamente sobre lo invisible. Ese es su, ¿cómo se diría? Es su coto de caza. Entonces con los personajes como von Neumann, lo que yo quisiera más que nada es de alguna forma entender qué te permite ver de la realidad una perspectiva tan fría, tan racional y tan lógica como la de von Neumann. O sea, ¿qué puede ver él del mundo que no puedes ver ni tú ni yo? Porque sencillamente nuestro punto de vista es completamente ajeno al que tiene él. ¿Qué puede ver una persona como Alexander Grothendieck, ¿no? Que es un matemático que, si algo lo caracterizaba, era un don para la abstracción? Es como los seres humanos tenemos esta capacidad como de ver las cosas desde un punto de vista profundamente no humano, como somos capaces de elevar lo que sea, nuestra conciencia, nuestro punto de vista, a alturas que son, por así decirlo, que se despegan del fenómeno de lo humano. Y esas perspectivas son necesarias, son terribles, traen cosas horribles, ¿no? Lo que hizo von Neumann con la teoría de los juegos, que luego generó el equilibrio, el sistema de equilibrio mundial, ¿no? Donde Rusia y Estados Unidos se apuntaron con todas las armas nucleares posibles, y eso nos llevó a una paz armada que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y que se mantuvo hasta el día de hoy. Entonces es curioso porque nos salvamos de la extinción caminando hacia el borde del abismo. Y la ciencia y los personajes como von Neumann es como que nos empujan siempre hasta el borde del abismo, al borde mismo de la destrucción total. El tema es que si no llegáramos a los bordes, ¿no? Hay ciertas cosas que solo se pueden ver en el borde, sobre todo la que le importa a la literatura, ¿no? Cuando tú miras hacia el abismo, cuando tú miras esta cosa negra, ves cosas de ti mismo que no son visibles bajo la luz. Y esa perspectiva es fundamental. Yo creo que sin eso no podríamos ser humanos, no realmente. Seríamos niños, seríamos ingenuos, o nos habríamos extinguido. Si solo obráramos el bien, si solo dependiéramos del bien, nos habríamos extinguido hace mucho tiempo. O sea, los monstruos son tan necesarios como los héroes que los matan después. O sea, una cosa sin lo otro. Y ese tipo de contradicciones que en el ámbito moral, en el ámbito social, en el ámbito personal incluso, porque no es que yo ande pensando que todo es gris, ¿no? En el ámbito literario son fundamentales. O sea, la literatura es un vehículo para lidiar con la contradicción, con la paradoja. Los libros buenos no se pueden ver bajo una sola perspectiva. Y no es muy claro lo que dicen de la realidad, porque está todo mezclado. Pues Neumann, como cuentas, desarrolló este mecanismo, esta técnica para que estemos en una suerte de paz armada todavía, ¿no? Sí. Pero también desarrolló, como tú dices en el libro, que lo cuentas ahora, las bases de la computación moderna, que es básicamente lo que estamos viviendo todo el tiempo hoy día. Nuestros celulares, nuestra manera de trabajo, interacción social está basado en una pantalla, ¿no? Sí. En ese modo. Y la inteligencia artificial, que es la cuestión que hoy día nos tiene como en sistemáticas dudas sobre lo que va a pasar mañana, digamos.
Y Neumann tenía una claridad sobre eso, ¿no? Él intentó explícitamente crear algo que parecía inteligencia artificial. No, mira, yo exageré las conexiones entre von Neumann y la inteligencia artificial por mis propias razones, por razones literarias, que no son siempre muy honestas. Ya. Pero la realidad es que tanto von Neumann como Claude Shannon, que fue el tipo que hizo la revolución informática, que creó el mundo digital en que vivimos hoy, como el Turing, ¿Sí? todas las padres de la informática, de la computación, inmediatamente pensaron en inteligencia artificial cuando se toparon con esto. Es como si la computación hubiese nacido, y esto es algo muy humano, ¿no? Es como ellos vieron inmediatamente lo que significaba esa capacidad que es casi una magia, ¿no? Esa capacidad de ver el futuro en el presente, de ver cuál es la aplicación más revelatoria y extrema de una tecnología, la tiene pocas personas. Pero todos los grandes de la computación la tuvieron. Apenas Claude Shannon lo primero que hizo fue crear un ratón que le puso Teseo para navegar un laberinto. Pero el ratón podía recordar el laberinto. Entonces, una vez que aprendía el laberinto, lo hacía sin errores. Esas primeras aplicaciones de lo que hoy esas son como esto es la prehistoria de la inteligencia artificial y fue hace nada, fue hace 70 años. Entonces, ahora en la actualidad nos estamos topando con los impactos reales de lo que es, a mi gusto, el salto intelectual más grande que ha dado la humanidad, que ha sido la computación. La computación es una de las verdades esenciales del universo, esenciales. Y la descubrimos hace poquitito. O sea, Turing no solamente creó el paper que antecede el computador, y luego von Neumann, que es algo bien increíble esa historia, porque von Neumann llega a Los Álamos, y en Los Álamos están tratando de crear una bomba. Y otro genio, que es Feynman, tenía que hacer un cálculo de 3 semanas en 2, y lo hacía con un grupo de mujeres, que en ese tiempo las computadoras eran mujeres que hacían cálculos. Entonces, le dijeron, tienes 3 semanas para hacer un cálculo, o sea, tienes 2 semanas para hacer un cálculo de 3 semanas. Y el tipo dice, aunque trabajemos 24 horas, esto es imposible. Y Feynman dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es que tú solo vas a restar, tú solo vas a sumar, y creó como una especie como de línea de ensamblaje, de cómputos. Y von Neumann vio eso, que vio a un grupo de mujeres, y era bien asqueroso con las mujeres, como que era el viejo verde por excelencia, como que miraba por debajo miraba las piernas a la secretaria, era así. Pero el tipo ve eso y él ve un computador, él ve en carne y hueso el paper de Turing y sale de ahí y dice, yo sé ahora, esto es una máquina. Y apenas la concibe cuando establece las bases teóricas, él ya está pensando en el impacto que va a tener esto sobre todas las áreas de la ciencia y todos los aspectos de la humanidad. Y eso es algo que empezó y que nosotros, mi generación, yo tengo 40 y tantos, y para nosotros los computadores era algo de la entretención, o qué sé yo, para hacer tarea. Y ahora, en el 2017 en adelante, estamos viendo qué salió de esa caja de Pandora. Y estamos topándonos con exteriorizaciones de nuestras facultades que nosotros pensamos que iban a ser exclusivamente humanas. Estamos topándonos con, por así decirlo, el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre para mí no es solamente Cristo, ¿no? El Hijo del Hombre es un computador. Y vamos a ver, están empezando a dar como los primeros pasos y ya estamos cagados de susto, todos, ¿no? ¿Tú estás asustado? ¿Qué te produce esta caja de Pandora? Porque podría producirte racionalmente que encontraste más material para tus libros, ¿no? Hay una cuestión muy fructífera para la literatura. Ya, eso yo lo sentía antes. Era como, yo escribía sobre estas cosas cuando se supone que todavía quedaban 25, 30, 50 años. Pero luego a mí me ha pasado lo mismo que le ha pasado hay 3 padres de la inteligencia artificial, ¿no? Está Geoffrey Hinton, Joshua Bengio y otro que no lo voy a mencionar porque es un demente. Y 2 de ellos ya renunciaron a sus trabajos para alertarle al mundo
sobre lo que están creando. Entonces, es obvio que estamos en estado de pánico. La reacción pánica en este minuto está plenamente justificada. No es como... Y creo que estamos a menos de 2 años de... mira, el equivalente de inteligencia artificial a la explosión de la bomba sobre Hiroshima, yo creo que deben quedar unos 2 años nomás, no más que eso. Y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen... Es la cifra que está dando vuelta. Ahora, también, el otro día estaba hablando con Diego Maqueira, que yo lo considero uno de nuestros grandes poetas y un sabio, a su manera, un verdadero sabio. Él está muy relajado con respecto a todo esto. Entonces, yo paso del pánico al relajo total, porque no creo que sea bueno mirar ninguna cosa compleja bajo una sola perspectiva. Entonces hay días en que y trato de imaginar la forma que va a tomar el mundo y me parece horrorosa, o inhumana, o inconcebible. Y hay momentos donde me junto con Diego y entiendo que no va a estar todo bien, va a estar todo igual de bien y mal que siempre. Va a ser distinto, estamos realmente enfrentados a preguntas que hace mucho tiempo que una técnica no ponía en jaque la esencia del humano, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo no va a ser fascinante que las conversaciones ahora, a nivel en las reuniones de científicos, tengan que ver sobre la conciencia, la existencia de la inteligencia en sustratos que no son humanos, el alma, si es que existe o no, ¿no? Es un momento único, eso para mí es un segundo despertar, equivalente, por ejemplo, a lo que significó la mecánica cuántica, que realmente ha cambiado el mundo de muchas maneras. Bueno, lo que tú estás describiendo es como el camino en que la ciencia terminó topándose directamente con la filosofía, ¿no? Con la metafísica. Y luego la filosofía, cuando se topó con la ciencia... Mira, la lógica estuvo desvinculada de la matemática hasta el año 1850 más o menos. Y luego un inglés que se llama George Boole creó la lógica booleana que permitió conectar todas las otras áreas de la matemática con la lógica. Y luego la lógica la pusieron en el corazón de la matemática moderna. Y luego eso afectó la filosofía. La filosofía nos generó Wittgenstein. Luego la filosofía se convirtió en un análisis lógico de la filosofía. Y luego hubo gente que trató de reducir toda la filosofía al estudio de la ciencia. No había nada más que tuviera sentido. Y todas estas cosas, las maneras en que y la lógica es el lenguaje con que piensan estas entidades matemáticas. Están generando una serie de cálculos booleanos, de respuestas sí y no a ciertos procesos. Entonces, ¿por qué me fascina? No es como, no me interesa la lógica por una hueá estéril o intelectual. Es porque yo digo, bueno, es como si estuviese estudiando la sangre de estas nuevas entidades, ¿no? O sea, hay que conocer el alma de tu enemigo si es que es un enemigo. Hay que saber cuáles son sus límites, hay que entender. Entonces, claro, yo estoy escribiendo y fascinado por los límites de los sistemas formales, porque el día de mañana vamos a tener, que el día de mañana, hoy nos estamos viendo enfrentados a cuáles son los límites, ¿no? A qué se puede expresar en palabras, a qué se puede hacer con matemática y qué no. Y cuáles de esas cosas, todas estas preguntas que son muy abstractas y que no se celebran demasiadas congresos, ahora son urgentes. Bueno, el Maniac termina con un relato sobre un maestro del Go que pierde ante la inteligencia artificial, varios juegos de Go, y termina perdiendo. O sea, ahí está retratada esta humanidad que puede ser derrotada por la inteligencia artificial. Pero sí, y sin embargo somos salvajes, pero yo escribí toda la parte del Go del libro porque me parece que parte de la labor de un escritor es tener oído para los milagros. Cuando ocurre algo que se escapa por completo de todo lo previo. Y en los juegos que jugó AlphaGo, el programa de inteligencia artificial, contra Lee Sedol, hay 2 momentos que son milagrosos. El primero es un movimiento que ejecuta la inteligencia artificial
y que es para mi gusto, y no solo para mi gusto, ya va a pasar a ser un hecho histórico. Es el momento donde una máquina no pensante, no consciente, crea una belleza nueva, nos expone a algo que contradice 5.000 años de tradición y de sabiduría y de estudio. Y no lo pudimos reconocer. La gente que estaba, los comentaristas del partido dijeron esto es un error horroroso de principiante. Y luego de pronto vieron el Go completo de otra manera. Entonces, ese también es el potencial que tienen estas tecnologías. La tecnología que estamos creando en su mejor versión va a poder hacer las cosas que ningún ser humano puede hacer. Ninguno vivo ni muerto. El problema es que lo estamos ocupando para hacer las cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Para hacer código, para hacer comerciales, qué sé yo, para hacer películas, ¿no? Cuando ¿de qué nos sirve? ¿Para qué lo quieren usar los tipos que la crearon? Para hacer lo que nadie puede hacer, ¿no? Y esa ampliación de lo posible obviamente tiene unos peligros enormes, porque no sabemos al qué tipo de mundo vamos a entrar. Y luego hay en respuesta a eso, a esa cosa que trae AlphaGo al mundo, Lee Sedol hace su propia jugada. Y cuando Lee Sedol hace su propia jugada 2 juegos después, el computador delira. Pierde toda noción del tablero, no sabe dónde está vivo y muerto, empieza a delirar. Se vuelve... Y para mí, los errores de la inteligencia artificial es lo más interesante, ¿no? Cuando la gente dice que están teniendo alucinaciones, ¿no? Para mí las alucinaciones de la inteligencia artificial son... yo no los veo como algo malo, los veo como posiblemente lo mejor que tienen, ¿no? Esta capacidad creativa es como si nos estuvieran demostrando que los seres humanos no pensamos la realidad, sino que la soñamos, la deliramos. ¿Usas inteligencia artificial? ¿Has escrito con inteligencia artificial? ¿Experimentos, juegos has hecho? Es bastante... nunca he usado el producto porque hasta ahora me parece bien pobre y porque la literatura tiene que ver, toda literatura y en general el arte tiene que ver con encontrar un camino nuevo, y estos modelos, especialmente los que estamos usando ahora, que están como, mira, estamos usando modelos que están castrados, estamos usando el 10% de su potencial, porque es peligroso el total, pero están castrados, ¿no? Te recomiendo escuchar o leer unos poemas que creó uno de estos sistemas antes de que le pusieran el límite, porque los narró Werner Herzog. Yeah. Y es una poesía escrita en primera persona por esta inteligencia artificial, que no tiene persona, ¿no? No tiene conciencia ni nada, y leídos en la voz de Herzog, y están llenos como de... Bueno, eso sí que te va a generar pesadilla, porque... Y sin embargo, en mi cotidiano le pido opciones y me da 50 opciones, y ninguna es buena. Ninguna es buena, porque son opciones del camino del medio, por así decirlo, son promedios, ¿no? Estas son modelos que están basados en la estadística, y parte de su funcionamiento es qué es lo más probable estadísticamente. Si yo te doy un par de palabras, ¿cuál es la que viene? Cuando en la literatura es todo lo contrario, o sea, ¿qué es lo más? No te puedes ir demasiado lejos, pero estás tratando de buscar algo nuevo, algo singular. Ahora, en el día de mañana va a haber un programa específicamente diseñado para traerte lo nuevo. Y tampoco sé, no tengo idea. Puede que yo hasta ahora los he probado todos. He tenido los mismos momentos que ha tenido todo el mundo de decepción total. Es súper interesante, es como que fuesen niños genios, pero con problemas de aprendizaje. Como que son idiot savant, son como genios tontos. Y genio tonto es un poco como la dirección general que yo veo que está tomando nuestra especie. Recién me dijiste que este poema leído por Herzog, que tiene esta voz cavernosa, oscura y tan dura, generaba pesadillas, ¿no? ¿Tú crees que tu novela genera pesadillas? Sí. ¿Es tu deseo que genere pesadillas? Sí, por supuesto. Si un producto artístico, si tú no sueñas con lo que estás leyendo, cámbiate de libro, lee otra cosa. O sea, tiene que infectarte
el espíritu, tiene que tocarte. O sea, si un libro no te deja caliente o asustado, lee otra cosa. ¿Para qué vaya? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tiempo. Nadie tiene mucho tiempo. A todos nos pasa, uno va al cine, hay ciertas películas que se te repiten porque están, o el mismo Herzog es el mejor ejemplo, ¿no? Herzog es un maestro de la sinrazón, de la pasión, del éxtasis. El éxtasis es como si fuese... bueno, para mí el éxtasis es la única razón por la cual escribo. Yo creo que las cosas nacen y acaban en éxtasis. Y sin esa experiencia, si no estás, por así decirlo, con la cabeza en llama, si no estás quemándote, estás escribiendo nomás. Escribiendo puede escribir cualquiera. Escribir escribe todo el mundo en realidad, ¿no? La literatura es el único arte, porque no todo el mundo pinta, no todo el mundo puede hacer un edificio, pero todo el mundo le enseñan a escribir en el colegio. Entonces, tú realmente requiere otras operaciones de la cabeza, del espíritu. Esas operaciones, no sé si las podrá generar un sistema artificial, ¿no? Un sistema que no vive ni muere, un sistema que no tiene conciencia, un sistema que no conoce la empatía, el dolor, un sistema que nunca ha tenido un orgasmo, que nunca lo han atropellado andando en bicicleta. Yo no sé, tal vez pueda imitar, ¿no? Pero generar... entonces es como, yo no veo a un sistema artificial haciendo lo que hace Herzog, ¿no? Arrastrando a un grupo de actores y poniéndolo en una balsa en medio del Amazonas y rodeándolos de monos, ¿no? O trabajando con Kinski, que lo quería matar y que se querían matar mutuamente. Entonces es como que hubiese toda una... Y por eso yo pongo tanto énfasis en mis libros en lo irracional. Por eso me fascina la locura. Por eso creo que la locura es como, no sé, es como el escudo de la literatura, ¿no? Tenéis la espada de la razón y lo que no te muestra, lo que tapa la literatura es lo más importante. La literatura es como un velo, es súper importante eso, ¿no? Para que exista la verdad y para que exista el sentido y para que vivamos una experiencia con sentido, no puede estar todo irradiado de luz y de racionalidad. Tienen que haber fantasmas, tiene que haber pesadilla, tiene que haber sueño, tiene que haber deseo, y todas esas cosas son cosas que es muy difícil meter en un libro, ¿no? Y cuando uno lee gente que está tocada así, ¿no? Bolaño escribía con la cabeza encendida y se nota en cada página, ¿no? Juan Luis Martínez, esta gente que está realmente el problema es que todo esto es peligroso, es ridículo, es infantil, da vergüenza y además uno no hay que esconderlo, no hay que hablarlo. Tú no podés tener un interés en el misticismo serio porque eres un chanta, ¿no? Y está bien, es como que tenéis dos opciones, ¿no? Como tú puedes ser un buen respetable y respetado o un escritor. Son dos cosas distintas. Cuando terminemos esta conversación y nos vayamos a este lugar, cada uno a su casa, donde sea, ¿cómo vas a llegar tú a escribir, digamos? ¿Cuándo vas a llegar a escribir? ¿Cómo va a ser esa situación de escritura? ¿Te vas a sentar en tu cuaderno, en tu computador? Yo nunca he escrito a mano porque escribo lento. Siempre he escrito digital. Yo escribo en lugares públicos, cafés, restaurantes. El mejor lugar, no tengo una biblioteca, creo que el mejor lugar posible es estar afuera porque el mundo te interrumpe, porque no hay tantas distracciones. Y porque también es necesario, antes de hacer cualquier cosa, darle un poquitito de espacio al azar. Caminar es la mejor forma de pensar, eso es ¿no? Como, eso es algo con lo cual está de acuerdo Chatwin, Herzog y un montón de personas más. Las mejores ideas se te ocurren caminando
porque cuando caminas hay una parte importante de tu cabeza que queda flotante. Entonces esa tensión flotante necesaria para cualquier ejercicio intelectual, cualquiera, ¿no? No hay ninguna... La magia no ocurre en la escritura, digamos. La escritura es la parte más pedorra del proceso creativo, ¿no? Lo que termina en el libro es, obviamente es importante para los demás, pero no incluye los momentos que para uno como escritor son realmente, no sé cómo decirlo, maravillosos. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias a ti. Muy bien.